Existe un órgano auxiliar del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Ejecuta proyectos locales y regionales de enseñanza e investigación académica en materia de derechos fundamentales. Se trata del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Hoy le vamos a decir cómo funciona, cuál es su estructura y de qué manera colabora con las tareas que realiza el Instituto de la Judicatura Federal. Soy Verónica González. Comenzamos. Ya está con nosotros el doctor José Thompson. Él es abogado y profesor universitario costarricense especializado en Derecho Internacional, actual director del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Bienvenido. Es un gusto estar por acá, muchas gracias. Doctor, pues díganos a grandes rasgos cuáles son las funciones del instituto. Bueno, el IDH, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, fue creado en 1980 y fue creado por un grupo de expertos convocado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La idea era generar una instancia de educación, de promoción, de investigación académica en temas de derechos humanos en el continente. Y sobre todo para que la gente supiera lo que era el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo que era la Corte y cómo ese naciente organismo, porque estamos precisamente este año cumpliendo 40 años de tener la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cómo el instituto podía promover la idea de que ya ahora el sistema interamericano no era solo la comisión, sino que también teníamos una corte, y qué significaba eso para los derechos de las personas en el continente. Y que de repente se confunde, ¿no?, entre comisión y corte. También. Me imagino que también ustedes como instituto. También. A veces uno llega a algún país y la gente piensa que viene la comisión, si uno habla de investigación, a veces piensan que viene a ver denuncias de casos, y en realidad nuestro instituto, por estatuto, no puede entrar en el análisis de casos específicos. Estamos hechos como una entidad educativa y nuestra aspiración es precisamente impulsar procesos de educación, de investigación académica, y no podemos entrar en lo que es el análisis de casos específicos. ¿Cómo logran esto? Platíquenos un poco cómo desarrollan su trabajo. Bueno, eso depende de la época. En realidad el instituto ha tenido pues diferentes acercamientos al tema de derechos humanos dependiendo del contexto en el cual realizamos nuestro trabajo. Qué sé yo, los primeros años en realidad el instituto promovió la idea de derechos humanos. Si usted se pone a pensar, estamos hablando de los años 80, en América Latina todavía prevalecía el autoritarismo. Imagínese que cuando empieza a trabajar el instituto solo había 3 libros que podían servir medianamente como libros de texto en derechos humanos producidos en el sistema interamericano. ¡Qué gran reto! Y tan es así que en nuestro instituto lo primero que tuvo que hacer fue empezar a producir materiales didácticos y que fueran asequibles para públicos distintos, ¿no? No se trataba solo de hacer posgrados, no se trataba solo de nivel universitario, había que llegarle también al sistema educativo formal en primaria y secundaria. Con los años, pues fuimos recuperando la democracia en América Latina y fue posible hablar con más profundidad de derechos humanos. Ahí es donde nosotros empezamos a incidir en capacitación especializada de funcionarios judiciales, de miembros de las fuerzas de seguridad, de oficinas de defensa de los derechos de la mujer, oficinas de defensa de los derechos de pueblos indígenas, etc. Entonces ya ahí pudimos hablar de capacitación especializada de acuerdo con lo que cada sector se dedicaba particularmente, ¿no? Y bueno, y después hemos enfatizado mucho el uso de los sistemas de educación, formales, no formales, los que tienen que ver con el sistema educativo de un país, los que tienen que ver con instancias educativas como la que tiene el Poder Judicial acá en México. Todo esto lo iniciaron primero a nivel local en Costa Rica y lo fueron subiendo a nivel regional. ¿Cómo se dio este avance? Bueno, digamos, una de las ideas del instituto desde el inicio fue generar instancias en donde se pudiera hablar de derechos humanos desde diferentes perspectivas. Y yo creo que ha sido uno de los lemas del instituto, el que los derechos humanos no son de nadie en particular, son de todos. Entonces, eso hizo que lo que primero que convocáramos en el instituto, ya allá desde los años 80, pero con mucho éxito porque todavía lo mantenemos, es un curso interdisciplinario en derechos humanos en donde viene gente de todo
América Latina, de los distintos sectores, de gobierno, como de la sociedad civil, del sector educativo, como del activismo, y que ahí se pudiera entonces encontrar un lenguaje común en los derechos humanos. Eso en los primeros años del instituto fue muy difícil porque había muchas tensiones entre esos sectores y entre los países. Pero lo cierto del caso es que el curso llenó un espacio que era absolutamente necesario de diálogo. Y gracias a eso ya tenemos 36 años de estar haciendo el curso interdisciplinario. Claro que ha ido cambiando, hoy en día tiene... ¿Y lo van llevando como a todos los No, Estados lo tenemos miembros, siempre digamos? en San José, pero sí ha habido réplicas de nuestro curso interdisciplinario que han sido promovidas en Brasil, en Argentina, en alguna oportunidad en México, en Guatemala, en donde esta misma idea se lleva a los países y puede tener un carácter nacional o puede tener un carácter regional si es que se quiere invitar también a países que están cerca. ¿Esto lo hacen a través de convenios con los...? Eso lo hacemos a través de convenios o por medio de instancias, por ejemplo, universitarias. Hay que ver lo que es el cambio en materia de derechos humanos cuando uno compara en estos 40 años. Hablemos después de la... Nada más. Hablemos después de la existencia de la Corte Interamericana, no porque no hubiera sistema interamericano antes, sino porque nosotros mismos nacimos casi al mismo tiempo que la Corte. Y lo cierto del caso es que no había un solo curso de derechos humanos, ni de posgrado, ni de grado en ninguna universidad de América Latina. Entonces estamos hablando de que ahora prácticamente no hay un solo país de América Latina que no tenga diplomados, postítulos e incluso algunos cursos insertos a nivel de grado. Y esto produce pues, un movimiento extraordinario, ¿no? En lo que tiene que ver con la investigación, en lo que tiene que ver... Imagínese usted que en esa época no había una sola tesis ni una tesina sobre derechos humanos en el sistema interamericano. Suena ahora impresionante porque lo vemos en una realidad donde ahora todo mundo habla de los derechos humanos, ¿no? Así es. Vamos a hacer una pausa y justo quiero regresar con el tema de, bueno, ahora ya todo mundo lo conoce, desde los niños en la escuela, en todas las áreas, pero qué tanto hemos avanzado, qué tan efectivo, ¿no? Es esa protección a los derechos humanos. Vamos a la pausa y regresamos con más. Estamos en Escuela Judicial, no se vayan. Continuamos. Ya estamos de regreso conversando sobre el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y nos comentaba en el bloque anterior cómo es que al inicio de la creación de este instituto, más o menos en la década de los 80, no se hablaba del tema y ahora ya es conocido incluso hasta por los niños en casa. ¿Qué ha pasado en esta evolución? ¿Qué tan benéfico es que todos lo conozcamos y sin embargo no se ponga en práctica quizás en muchos momentos? Bueno, yo creo que es importante que todo el mundo sepa que es un ser con derechos, desde cualquier edad y hasta cualquier edad. Y lo importante también es que sepa si tiene que reclamarlos, ante quién los reclama y cómo los reclama. Eso ha sido parte del trabajo capacitador del instituto, ¿no? Pero no es lo único. Conforme, digamos, el mundo va cobrando conciencia de la existencia de derechos humanos y conforme este sistema interamericano del que hablábamos antes va produciendo nueva doctrina, nueva jurisprudencia, entonces empieza a surgir una necesidad adicional, que es ya no solo cómo conozco mis derechos, cómo los defiendo, sino también cómo mi trabajo diario puede, digamos, ayudar a la vigencia de los derechos o constituirse en una violación de derechos. Y eso es particularmente sensible cuando uno es un funcionario público, porque los actos de los funcionarios públicos pueden significar, si no hay la atención suficiente, una violación de derechos humanos, llevar al Estado a responsabilidad interna o internacional.
Entonces son temas que en el pasado sencillamente no estaban porque se veía mucho la cuestión de la defensa de los derechos como algo ciudadano, algo interno, exclusivamente interno a los estados. Y ahora ya hemos evolucionado a que sea un tema también internacional. Y hablando precisamente, aquí viene el tema de por qué están ustedes aquí, ¿cómo han interactuado, cómo colabora el Instituto Interamericano con el Instituto de la Judicatura Federal para impartir capacitación en esta materia? Bueno, justamente yo creo que una de las cosas que el instituto ha insistido, nuestro instituto ha insistido a lo largo de su trayectoria y particular yo diría a partir de mediados de los años 90, es no podemos esperar que los sistemas internacionales resuelvan todas las demandas por vigencia de derechos humanos. Lo principal es acudir a la Administración de Justicia local o nacional. Y por eso el verdadero valladar, el verdadero defensor de los derechos humanos no es la Corte Interamericana, es el juez y son los agentes judiciales de los países. Y de primera instancia, ¿no? De primera instancia y desde el primer momento. Y no solamente los agentes judiciales, todos aquellos que tienen que impartir justicia en algún momento, lo cual puede incluir autoridades migratorias, administrativas, tributarias. Claro. Y ahí es donde está la verdadera defensa de los derechos humanos y ahí es donde nos interesa fuertemente trabajar con las instancias capacitadoras que existen en el seno mismo de los poderes judiciales y que, por ejemplo, como en el caso de México, ustedes tienen pues sus planes bien desarrollados, sea para capacitaciones específicas, sea para programas más extendidos en el tiempo. Ustedes que trabajan a nivel regional con otros países y conocen también México, ¿cómo aquí el problema que observamos en la sociedad es que en materia de derechos humanos, muchas personas dicen, es que los delincuentes tienen más derechos que las víctimas. ¿Cómo ustedes a través de la capacitación pueden cambiar esa percepción de las personas de todos tenemos derechos y se sigue un proceso, pero la persona, hasta que no se le demuestre que es culpable, se le tiene que dar este trato, bueno, todo el tiempo, ¿no? Este trato digno. Bueno, vamos a ver. A veces es que nuestras sociedades cometen un error, empiezan a distinguir entre ellos y nosotros. Entonces, ellos son los criminales, no tienen derechos, nosotros somos los ciudadanos respetuosos de la ley o las víctimas y sí tenemos derechos. En el fondo, todos tenemos derechos y es tan válido y tan necesario que se le respete el debido proceso a alguien que está inculpado de algún acto delictivo, como lo es el que se le respete a la víctima el derecho a la reparación. Entonces, ambos son igualmente importantes, pero lo cierto del caso es que la sociedad no está dividida. Podemos eventualmente terminar nosotros en la rueda de la justicia por un error, por una evidencia mal procesada. Entonces yo siempre le insisto a la gente, usted habla de que los derechos humanos protegen a los criminales, pero si a usted lo detuvieran por error, ¿cómo le gustaría que lo trataran? ¿Le gustaría o no que le respetaran sus derechos básicos? Tener la asistencia de un abogado, ser escuchado en plazos razonables, etcétera. No, pero es que eso no va a ocurrir porque yo no soy un delincuente. Bueno, pero errores hay en toda parte del mundo. Eso rompe la idea de la gente del ellos y el nosotros. Y es uno de los intentos que hacemos muy fuertes en el instituto, tratar con juego de roles también. Porque cuando la gente se afinca en una posición, muy a menudo tiende a creer que esa es la única y no a ver las otras que existen. ¿Hacia qué sectores de la población va la capacitación que ustedes imparten en general? Bueno, en general tratamos de hacer, por ejemplo, campañas amplias en determinadas circunstancias, por ejemplo, cuando hemos hecho campañas en favor de la transparencia, en contra de temas de corrupción, esas son campañas más amplias, porque los temas de transparencia también tienen que ver con derechos humanos. Sí. Tenemos campañas educativas en donde queremos incidir por medio de los sistemas educativos. Eso puede ser más o menos amplio dependiendo de la facilidad que tengamos con el sistema educativo formal del país. O tenemos capacitaciones específicas de acuerdo con el sector del cual procede la persona y sobre todo nos interesa mucho trabajar con los funcionarios
porque está bien, está la sociedad civil, y la sociedad civil desempeña un papel fundamental en reclamar los derechos de las personas. Pero el Estado es el que tiene que juzgar su actividad por la forma en la cual incrementa los derechos de las personas. Esa es la verdadera razón de ser del Estado. Bien, pues vamos a hacer una pausa y volvemos con las conclusiones de nuestra entrevista. Vamos a la pausa, seguimos en Escuela Judicial. Continuamos. Vamos a ver un adelanto de los eventos que tiene programados la Escuela Judicial para los siguientes días y regresamos con las conclusiones del tema de hoy. Convocatoria para integrar el número 45 de la revista del Instituto de la Judicatura Federal. El tema es una nueva manera de impartir justicia, la solución del conflicto frente a los formalismos procedimentales a la luz de la reforma al artículo 17 constitucional. Pueden participar integrantes del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas, personal de escuelas judiciales estatales y las que integran la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales. Además, profesores e investigadores de Derecho, alumnos de maestría y doctorado en Ciencias Jurídicas, así como operadores del sistema de justicia en general. Los interesados deben enviar sus propuestas vía electrónica antes del 31 de mayo de 2018. La dirección es revistaijf@correo.cjf.gov.mx. Maestría en Proceso Penal Acusatorio. La lista de admitidos se publicará el 16 de marzo en la página web de la Escuela Judicial. El posgrado se impartirá en las extensiones de Mexicali y Torreón en modalidad presencial. Estamos en la parte final del programa hablando sobre las funciones del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y pues cómo es que interactúan con la Escuela Judicial. Ya nos comentaba en los bloques anteriores cómo están enfocados a la enseñanza, a la investigación, a distintos sectores de la población a nivel regional. Pero ¿qué pasa cuando hay que capacitar a los juzgadores? ¿Cuáles son los retos y qué es lo que hace el instituto? Bueno, vamos a ver. Hay una doctrina que la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue desarrollando en los años más recientes, que es la doctrina del control de convencionalidad. Y esta consiste en que cada sistema de justicia interno debe velar no solamente porque los derechos que están consagrados en la Constitución se respeten, sino porque aquellos que están consagrados en las convenciones internacionales, incluido la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se respeten igualmente. Eso convierte a los agentes judiciales y en particular a los juzgadores en agentes de vigilancia de los principios que el sistema interamericano ha venido estableciendo. Eso también nos obliga a estar más actualizados, porque en el pasado pensábamos que la cuestión de los tratados y las convenciones era un tema de un tribunal internacional lejano que nada tenía que ver con nosotros. Pero en realidad en la actualidad los juzgadores deben estar al tanto de qué está diciendo la Corte Interamericana. Y ya están obligados a aplicar estos criterios. Y están obligados a aplicar estos criterios. Y lo cierto del caso es que uno puede tener ante esa responsabilidad dos actitudes. Puede tener la actitud de, me está complicando mucho la vida, o puede tener una actitud que yo creo que es la que nosotros estimulamos, la creativa. Esto me abre nuevos horizontes, nuevas formas de ver los mismos temas. Y en realidad le va agregando una dimensión internacional a lo que el juez local hace. Y claro que es un reto, porque mantenerse actualizado, le cuento que hace 40 años no había Corte Interamericana de Derechos Humanos, ahora tenemos cientos de sentencias, entonces no es una cosa tan fácil, pero sí es muy, muy importante. Y puede resultar además muy creativa para la figura del juez. No el juez como exclusivo intérprete y aplicador de la ley, sino el juez también como el constructor de normas, criterios que sean conformes con las
leyes sí, pero con la Constitución también y con los tratados internacionales que defienden los derechos de las personas. En este convenio de colaboración que tienen con el Instituto de la Judicatura Federal, ¿qué acciones realizan? O sea, ¿participan, comparten los productos, los estudios que ustedes tienen de las líneas de investigación que siguen o qué otros aspectos tocan? Bueno, tenemos diferentes acciones, ¿no? Algunas capacitaciones, digamos, más a corto plazo sobre el uso del sistema, lo que es este mismo control de convencionalidad, porque se dice fácil, pero bueno, es complejo. Es complejo y también hay que darle al juez los instrumentos para que efectivamente pueda aplicar la doctrina del sistema. Y ahí pues le abrimos horizontes al juez con módulos, con acceso a sistemas y con plataformas en donde es más fácil consultar la doctrina del sistema. Y por supuesto que también nosotros se la damos procesada de alguna manera en la medida en que esto es posible. Y también tenemos pues programas más extensos en el tiempo en el cual esto nos permite ir introduciendo los distintos temas y facetas de estos temas conforme los ha ido desarrollando el sistema interamericano. Es fascinante porque también uno no puede ver el sistema como algo estático. Cada nueva sentencia de la Corte, cada nuevo informe temático de la Comisión Interamericana abre posibilidades. Y de hecho la Corte recientemente acaba de emitir resoluciones totalmente novedosas sobre derechos económicos, sociales y culturales y una sobre la relación entre medio ambiente y derechos humanos. Así que son dos grandes temas. Dos grandes temas, pero ahí todos estamos estudiando. Lo bueno es que sepan los jueces y quienes llegan a nuestros seminarios que no solo ellos tienen que estudiar, nosotros también. Cada nueva resolución nos obliga a estudiar. Doctor, en la experiencia que ustedes tienen tratando con distintos países de la región, ¿cuál es la respuesta de los jueces mexicanos? ¿Están abiertos a este conocimiento? Sí, yo creo que aquí ha habido una particular sensibilidad porque de hecho ha habido pronunciamientos públicos internacionales de la Corte Suprema acogiendo la doctrina del control de convencionalidad. Entonces, claro, ya no se trata solamente de una cuestión de compromiso personal, sino también de cumplir con lo que es una línea de acción ya fijada institucionalmente. Bien, pues a manera de conclusión de nuestra charla, me gustaría que nos dijera hacia dónde va el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, cuáles son las próximas metas o las próximas acciones. Bueno, una de las cosas que seguimos adelante, por supuesto, es con los temas de capacitación, porque cada vez que abrimos un sector también se nos empieza a abrir digamos, necesidades específicas, así como hablamos de juzgadores, tenemos que hablar del papel del defensor público, tenemos que hablar del papel del fiscal, cada uno todos los operadores de justicia tienen una responsabilidad cuando uno lo ve en los temas de derechos humanos. Pero además para nosotros, uno de los temas más importantes hoy en día es cómo evitar que tengamos regresiones en los temas de derechos humanos, que lo que hemos venido alcanzando institucionalmente, internacionalmente, no se nos regrese. ¿Cómo se podría ver eso? ¿En qué casos, como un ejemplo? Bueno, lo que pasa es que a veces podemos tener la comodidad de que todo lo hemos logrado y empezar a repetir más de lo mismo sin darnos cuenta que, por ejemplo, la diversidad de nuestras sociedades se nos va volviendo cada vez más compleja. Entonces, lo que antes era simplemente distinguir entre, qué sé yo, hombres y mujeres, que ya exige una distinción, si es que uno quiere cumplir realmente con un enfoque de derechos humanos, pues hoy en día ya también tenemos que distinguir entre diversidad étnica y qué nos representa. Y conforme avanzamos en esa diversidad, vamos a encontrar diversidades culturales que seguramente a un juzgador sensible le tienen que abrir la mirada respecto de particularidades. El mundo de los derechos humanos empezó siendo muy general y luego se fue particularizando, un poco tal vez como la acción del instituto empezó siendo de una promoción muy general
y va avanzando una capacitación cada vez más especializada y hacia un enfoque de esto que hemos llamado cada vez más diferencial, que permita identificar necesidades de grupos y poblaciones específicas. Bien, pues se nos agotó el tiempo y sin duda hay mucho que hablar sobre los derechos humanos. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado en el programa de hoy aquí en el Instituto de la Judicatura Federal. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias también a usted por su atención, gracias al equipo de producción que hace posible este programa. Los esperamos la próxima semana. Mientras tanto, quédese en la señal del Canal Judicial.